La hora Anafinet, que un servidor, José de Jesús Ceballos Caballero, presidente nacional de Anafinet, que estoy a sus órdenes. Tengo el honor de ser el titular de este programa. Gracias, como siempre, por su asistencia. Un saludo a todos los que están ahorita accesando en el aula virtual, hoy 9 de agosto de 2016. Vamos a saludar así rápido a todos los que están accesando. Arnulfo, del Lerdo de Tejada, ya habíamos saludado aquí por medio del chat de texto que se reportó. Arnulfo, Chulita, están de acá de Ciudad Obregón, Sonora. Pero un servidor, estoy transmitiendo desde Hermosillo, Sonora. Claudio de la Ciudad de México, Consuelo de Reynosa, Cristela de Veracruz, Puerto, Edwin de Yucatán, Fernando Isla de Veracruz, Francisco, ¿de dónde nos escuchas, Francisco? Hugo de Guanajuato, Jacqueline Rodríguez, TJ, ¿será Tijuana, Jacqueline? ¿Nos estás escuchando? Javier de Quintana Roo, José de Jalisco, que se está reportando aquí por el chat de texto. Buenas tardes, saludos. Luis García de Culiacán, Mauricio de Morelia, Nayeli Sandoval de Tijuana, Paco Arandas, ¿de dónde nos escuchas, Paco? Rafa de Ciudad de México, de Ramón de Veracruz, Rodolfo Flores de Cuauhtémoc, Chihuahua, Sigifredo de Ensenada y Tania de Bienvenidos, quedan todos ustedes aquí a la hora Anafinet. Vamos a continuar con lo que hemos estado presentando durante, si no mal recuerdo, esta debe ser la número 13 de las sesiones de un seminario de personas físicas que hemos estado realizando en estas últimas sesiones de la hora Anafinet, con la finalidad de analizar, comentar entre todos, ¿sí?, nuestras dudas y comentarios de todos los que estamos aquí presentes en el aula. La finalidad es de dar una repasada a lo que es el impuesto sobre la renta, el título de personas físicas. Ya hemos visto en las anteriores sesiones los capítulos sobre los salarios, actividad empresarial y profesional, y estamos viendo lo que es el capítulo de arrendamiento. Voy a compartir lo que es el escritorio para poder continuar donde nos quedamos la sesión anterior, dentro de lo que es el régimen de arrendamiento. Vamos a abrir, vamos a compartir material para que lo podamos ir viendo y analizando aquí entre todos. En esta lámina del artículo 115, de lo que son las deducciones por subarrendamiento, en el capítulo de arrendamiento, que es donde nos quedamos la sesión anterior, veíamos que en el caso del subarrendamiento, es decir, en el caso que obtengamos ingresos por subarrendamiento, es decir, que siendo arrendatarios de algún local, ya sea comercial o habitacional, a su vez subarrendemos o obtengamos ingresos por concepto de subarrendamiento, podremos deducir una parte del arrendamiento que estamos a su vez pagando a nuestro arrendador, considerando el número de metros de los cuales estamos dando en subarrendamiento, y es lo que nos dice el párrafo que tenemos aquí en pantalla. Me confirman si se ve el material, por favor. Pasa que aquí en la computadora que tengo aquí a un lado de testigo para darle seguimiento a la transmisión, yo no la puedo ver. Muy bien, y si me comenta Santa que sí se ve, será que debe de ser problema de recepción de la laptop que tengo aquí de testigo. Pero bueno, vamos a continuar. Me comenta Santa que sí se ve, pues perfecto. Entonces les comento que se va a calcular en base al número de metros cuadrados de esa deducción entre lo que se ocupa de la unidad, que sea ocupada o otorgada de manera gratuita en relación con el total de metros cuadrados de construcción del bien inmueble. Aquí nos quedamos la vez pasada, vamos a continuar la siguiente lámina.
Y aquí es algo muy importante que muchas de las veces no se toma en cuenta para lo que es el cálculo de las deducciones, que es el tiempo durante el año que se está otorgando el bien en arrendamiento, que es lo que podemos deducir en caso de que el bien que tenemos, somos una persona física que nos dedicamos al arrendamiento de bienes inmuebles, y durante el año tal vez no pudimos otorgar o no pudimos dar en arrendamiento, no obtuvimos ingresos por arrendamiento, debido a que a lo mejor nos desocupó el local, el arrendatario al que se lo estábamos otorgando en arrendamiento, y en el lapso de tiempo que pudimos conseguir a un nuevo arrendatario, tenemos que ver qué va a pasar en caso de las deducciones y sobre todo en caso de que las deducciones o la deducción para el cálculo de impuestos a la renta en el caso de los ingresos por arrendamiento hayamos considerado la opción de las deducciones que veíamos la semana pasada, que vienen enlistadas para el caso del arrendamiento. ¿Por qué dice? Porque este párrafo que vemos ahorita en pantalla dice, cuando el uso o goce temporal del bien de que se trate no se hubiese otorgado por todo el ejercicio, que es el caso que les comento, por alguna razón el local comercial que tengo en renta y del que obtengo ingresos por arrendamiento, no lo tuve arrendado durante todo el ejercicio, como les digo, tal vez el arrendatario desocupó el local y pasaron 3 4 meses en lo que, dentro del mismo ejercicio, en lo que conseguía un nuevo arrendatario para que me empezara a pagar rentas. Bueno, ¿qué pasa en ese lapso? Dice, las deducciones a que se refiere las fracciones 1 a la quinta de este artículo, ¿cuáles son esas? La 1 es el predial, 2 es el gasto de mantenimiento, 3 intereses, 4 salarios. Se aplicará únicamente cuando correspondan al periodo por el cual se otorgó el uso o goce temporal del bien inmueble, o a los 3 meses inmediatos anteriores al en que se otorgue dicho uso o goce. Es decir, que prácticamente tengo un periodo de gracia de 3 meses para poder deducir los gastos de predial, mantenimiento, intereses, salarios, el quinto, si no me recuerdo, sus intereses, para poder deducirlos en caso de que el bien que estoy dando en arrendamiento no haya obtenido ingresos por un periodo de tiempo durante el ejercicio. En el caso que comentaba, suponiendo que durante 5 meses no hubiera estado otorgado en renta o en arrendamiento el bien del cual estoy obteniendo ingresos, pues de esos 5 meses, ¿sí?, que no lo tuve en renta, solamente por un periodo de 3 meses, ¿sí?, es decir, los 3 meses inmediatos anteriores, voy a poder deducir la parte de los gastos de predial, gastos de mantenimiento, intereses y salarios. Los otros 2 meses, que en el caso hipotético que estamos ahorita comentando, los otros 2 meses, porque hablamos de un periodo de 5 meses en el que no se otorgó ese bien en arrendamiento, los otros 2 meses no voy a poder deducir los gastos generados por dicho bien inmueble. Así que hay que tener cuidado porque hay ocasiones en las que, bueno, y en caso de que hayamos preferido, por así convenir al contribuyente, lo que es la deducción, o sea, no haber tomado lo que es la deducción opcional, que también la veíamos en la sesión anterior, en aquella en la que podemos deducir el 35% de los ingresos recibidos por arrendamiento, sino que más bien nos hayamos ido por la opción de deducir los gastos enlistados en el régimen de arrendamiento. En ese caso, solamente vamos a poder deducir cuando no se haya otorgado el bien durante todo el ejercicio, solamente por un periodo de 3 meses anteriores al inicio del arrendamiento nuevamente o del otorgamiento del uso o goce temporal de ese bien. Algo que
muchas de las ocasiones no se toma en cuenta y deduce, aunque no se hayan tenido ingresos por arrendamiento todo el año, se deducen los gastos por todo el ejercicio. Hay que tener cuidado en eso. El artículo 116 nos señala que tienen la opción los del régimen de arrendamiento de presentar pagos provisionales, ya sean mensuales o trimestrales. Dice, los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este capítulo por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles, efectuarán los pagos provisionales mensuales o trimestrales a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a que corresponda el pago, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. Muy bien. Como sabemos, los contribuyentes en régimen de arrendamiento tienen la opción de poder presentar declaraciones mensuales o trimestrales. Un poco más adelante nos señalan qué casos son las trimestrales, pero lo vamos a ver. Y de igual forma, la regla 3.14.3 nos señala que los de régimen de arrendamiento podrán presentar sus declaraciones en mis cuentas. Esta regla que vemos en pantalla, para los efectos de los artículos 116, 118, fracción cuarta de la ley del ICR, 32, fracción cuarta de la ley del IVA, los contribuyentes que obtengan ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, podrán presentar sus declaraciones de pagos provisionales mensuales o trimestrales incluso, según corresponda, utilizando mis cuentas en el apartado Mis declaraciones contenido en el portal del SAT. Es decir, a los de régimen de arrendamiento se les otorga la facilidad del uso de mis cuentas para poder llevar lo que sería su contabilidad. Y el mismo artículo 116 nos señala el caso en el cual los contribuyentes del régimen de arrendamiento podrán presentar sus declaraciones de manera trimestral. Nos señala los contribuyentes que únicamente obtengan ingresos de los señalados en este capítulo. Primer requisito, que únicamente obtengan ingresos de los señalados en este capítulo. Es decir, para poder presentar pagos trimestrales se tienen que recibir ingresos únicamente de arrendamiento. Primer requisito, y cuyo monto mensual no exceda de 10 salarios mínimos. Segundo requisito, hay que cumplir con dos requisitos para poder presentar pagos trimestrales cuando estamos en el régimen de arrendamiento. Recibir ingresos únicamente por este régimen o por este capítulo y que nuestros ingresos mensuales no excedan de 10 salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal elevados al mes. Dice, podrán efectuar los pagos provisionales de forma trimestral. Y señala que es podrá, es decir, es una opción que tiene el contribuyente. Esta opción yo considero como personal que hay que analizarla muy bien antes de tomarla, sobre todo en caso de que el pago provisional sí tenga, o mejor dicho, la presentación del pago provisional sí tenga pago de impuesto, es decir, si haya un desembolso por parte del contribuyente. ¿Por qué? Si cuando se presentan las declaraciones mensuales, los contribuyentes en general, no solamente de arrendamiento, en general, batallan, ¿sí?, para pagar ese impuesto que se les generó durante un mes de ingresos, cuando uno como asesor fiscal, como contador, le presenta el cálculo de sus impuestos y le dice, querido cliente, por el mes, estamos calculando ahorita, estamos en agosto, calculando julio, por el mes de julio, por tus ingresos de arrendamiento, tienes que pagar impuestos sobre la renta por tal cantidad e impuesto al valor agregado por esta otra cantidad. El contribuyente muchas de las veces, la gran mayoría, batalla para conseguir el monto de los impuestos que tiene que pagar. En lo personal considero que si dejamos o presentamos declaraciones trimestrales, se le acumularán 3 meses de pago de impuesto, lo cual será más complicado para el contribuyente poder cubrir en una sola exhibición, es decir, tendrá que pagar 3 meses de impuestos en un solo pago. Yo, en lo personal, considero y recomiendo optar por los pagos provisionales trimestrales solo en caso de que la declaración no lleve pago de impuestos. Es decir,
posiblemente tenga retenciones. Estamos hablando de una persona física, le está dando en arrendamiento el bien inmueble a una persona moral, está afecto a retenciones, la persona moral efectúa las retenciones y al realizar el cálculo del impuesto nos da que las retenciones fueron mayores a los impuestos calculados. Bueno, en ese caso sí será muy conveniente el pago trimestral, ya que nos estaremos ahorrando al contribuyente, le estaremos ahorrando el que tenga que estar presentando declaraciones mensuales. Y sobre todo que en caso de que no las presente, pues tendrá mayor probabilidad de un requerimiento. ¿Sí? En lugar de tener 12 posibilidades de requerimiento al año, pues aquí solamente tendrá 4, ¿no? Una por cada trimestre. Yo en personal en ese caso solamente recomiendo los pagos trimestrales en cuestión de arrendamiento, cuando no hay un impuesto a cargo. Porque habiendo impuesto a cargo, si en un mes no lo pagan, ahora juntémosles 3 meses al contribuyente o al cliente para que los pague. Y luego aparte nos va a querer pagar algo muy importante. Nos va a querer pagar otros honorarios también de manera trimestral y si mensual no lo pagan, pues de igual manera imagínense trimestral. Esta regla, la 3.14.2, nos señala, dice, opción para las personas con ingresos por arrendamiento, sueldos y salarios e intereses puedan efectuar pagos provisionales trimestrales del ISR por arrendamiento de casa habitación. Otra opción para poder presentar pagos trimestrales en caso de que tengamos ingresos por arrendamiento, pero ojo, por casa habitación, específicamente por casa habitación, y adicional tengamos otros ingresos. Como veíamos, me devuelvo, como veíamos aquí en el artículo 116, en este párrafo, para tener la facilidad o poder optar por la facilidad, bueno, facilidad entre comillas, no lo veo, solamente lo veo como una facilidad, como les comentaba, en el caso de que no exista un impuesto a pagar. Pero para poder optar por esta posibilidad de presentar declaraciones provisionales de forma trimestral, la ley, el artículo 116, nos señala que es en el caso que únicamente el contribuyente obtenga ingresos de los señalados en este capítulo, es decir, por arrendamiento. Nada más. La ley solamente le otorga esta posibilidad de declaraciones trimestrales a los contribuyentes que únicamente obtengan ingresos por arrendamiento. Y esta regla, la 3.14.2, les amplía la opción a aquellos contribuyentes que tienen otros ingresos, pero que el ingreso de arrendamiento que tienen es por casa-habitación, por el arrendamiento de casa-habitación. Adicional al arrendamiento de casa-habitación, pueden tener ingresos por sueldos, por salarios e intereses y poder presentar declaraciones trimestrales. Y aquí le vemos la redacción de la regla, dice, en lo que tenemos en negritas, perciban ingresos por arrendamiento de casa-habitación y además obtengan ingresos por sueldos o salarios asimilados a salarios o ingresos por intereses, podrán optar por efectuar pagos provisionales trimestrales del ISR por arrendamiento de casa-habitación, siendo la autoridad la encargada de actualizar la obligación, con base en la primera declaración provisional del ISR del ejercicio fiscal de 2016. Eso significa que cuando, o mejor dicho, debieron haber quienes tomaron esta opción, debieron haber presentado su declaración de enero, febrero y marzo, en el mes de abril, al día 17 más tardar, y con eso les indicaban a la autoridad que estaban optando por presentar sus declaraciones de forma trimestral por los ingresos de arrendamiento de casa-habitación. El problema sería que si me esperé enero, febrero, marzo, hasta abril, pues que la autoridad no me pretenda requerir por la obligación mensual, digo, antes del 17 de abril, que en marzo me hubiera requerido mi declaración mensual por arrendamiento de enero, porque todavía no presentaba el primer trimestre, que como dice la regla, sería prácticamente el aviso que le estoy dando a la autoridad para indicarle que estoy presentando declaraciones trimestrales. ¿Vale? Si me requería en marzo la declaración de enero que no había presentado porque mi pretensión era presentar mis declaraciones de manera trimestral,
pues de repente la autoridad podría haberme ganado y enviarme un requerimiento por el pago mensual de enero. Tal vez con alguna aclaración, informándole a la autoridad que mi declaración para el ejercicio 2016 será de manera trimestral, hubiera podido contestar dicho requerimiento. En caso de que lo hubiera recibido, ¿no? Puede ser una posibilidad. Seguimos en el artículo 116, de pagos provisionales mensuales o trimestrales. Cualquiera de los dos, pero que dichos ingresos, dice, cuando los ingresos a que se refiere este capítulo se obtengan por pagos que efectúen las personas morales, es decir, el bien inmueble del cual recibo ingresos por arrendamiento, se lo estoy rentando a una persona moral, se lo estoy dando en uso con goce temporal a una persona moral, esa persona moral, o sea, deberán retener como pago provisional el monto que resulta aplicar la tasa del 10% sobre el monto de los mismos, sin deducción alguna, debiendo proporcionar a los contribuyentes constancias de la retención y comprobante fiscal. Dichas retenciones deberán enterarse en su caso conjuntamente con las señaladas en el artículo 96 de esta ley. Es decir, la persona moral realiza el pago del arrendamiento, retiene el 10% como pago provisional de impuestos sobre la renta por parte de la persona física y lo entera a la autoridad junto con las demás retenciones de las que está obligada dicha persona moral, que básicamente sería el mes posterior, a más tardar el día 17. Y la persona física, ¿qué es lo que tendrá que hacer? Nos señala aquí ya después del punto, que tenemos señalado con negritas, el impuesto retenido en los términos de este párrafo podrá acreditarse contra el que resulte de conformidad con el segundo párrafo de este artículo. Es decir, al impuesto calculado, ya sea mensual o trimestral, dependiendo de lo que hayamos optado o del periodo que hayamos optado para presentar nuestros pagos provisionales de arrendamiento, en el supuesto de que cumplamos con los requisitos para poder presentarlos de manera trimestral, que ya vimos cuáles son. Pues las retenciones a que haya sido afecto por parte de la persona moral a la que le estoy dando en arrendamiento mi bien inmueble, esas retenciones del 10% las voy a acreditar o las voy a restar contra el impuesto que haya calculado. Y la diferencia será el impuesto a pagar. Prácticamente la retención la podemos considerar como un impuesto por anticipado. Está realizando por nosotros la persona moral. Una retención de dicho impuesto. Seguimos con el artículo 117 y nos señala qué sucede en el caso de fideicomiso, en el arrendamiento de bienes inmuebles. En las operaciones de fideicomiso por las que se otorgue el uso o goce temporal de bienes inmuebles, se considera que los rendimientos son ingresos del fideicomitente, aun cuando el fideicomisario sea una persona distinta. Recordemos, en el fideicomiso existen tres figuras dentro del fideicomiso. Una es el fideusuario, que es la institución financiera encargada de la administración del fideicomiso. Es la que recibe los bienes del fideicomiso para administrarlos. Ese es el fideusuario, que tiene que ser una institución financiera. Y están otras dos figuras, que es el fideicomitente, ¿sí?, y el fideicomisario. El fideicomitente es la persona que aporta los bienes al fideicomiso. Yo tengo un patrimonio, tengo ciertos bienes inmuebles, ¿sí?, constituyo un fideicomiso con una institución financiera que será el fideusuario de este fideicomiso, y como fideicomitente aporto los bienes al fideicomiso. Y el fideicomisario es la persona que recibe los rendimientos, productos o los frutos de dicho fideicomiso. El fideicomisario puede ser inclusive el mismo fideicomitente. Es decir, yo creo un fideicomiso, constituyo un fideicomiso con una parte de mis bienes inmuebles o con la totalidad de mis bienes inmuebles ante una institución fiduciaria. Soy el fideicomitente, pero en el mismo fideicomiso estipulo que los rendimientos
o productos de este fideicomiso serán en beneficio mío también, pues aparte de ser fideicomitente, soy también fideicomisario. Pero de igual forma puedo estipular en el fideicomiso que los productos, los rendimientos, los frutos de este fideicomiso sean para otra persona diferente a mí, que soy quien está aportando los bienes como fideicomitente. Claro, en este caso, otra persona será el fideicomisario. Y aquí es donde nos señala, este párrafo dice, son ingresos del fideicomitente, es decir, de quien aportó los bienes al fideicomiso, aun cuando el fideicomisario sea una persona distinta. Aun y cuando el fideicomisario, es decir, quien recibe los rendimientos, los beneficios del fideicomiso, sea una persona distinta a mí, que fui quien aportó los bienes, esos rendimientos, en el caso de rendimientos de bienes inmuebles, específicamente, en este caso que estamos viendo, porque estamos viendo este capítulo, serán ingresos del fideicomitente, aunque sea otra persona distinta, a excepción, dice, a menos de los fideicomisos irrevocables. Prácticamente irrevocable, ¿qué significa? Que ya no hay marcha atrás, en los cuales el fideicomitente, es decir, quien aportó los bienes, no tenga derecho a readquirir del fiduciario el bien inmueble. Es decir, esos bienes que aporté al fideicomiso, ya no los podré volver, será irrevocable, no los podré volver a tener dentro de mi patrimonio. En ese caso en específico, se considera que los rendimientos son ingresos del fideicomisario desde el momento en que el fideicomitente, es decir, quien aportó los bienes, pierda el derecho a readquirir el bien inmueble. Este es el caso de arrendamiento de bienes inmuebles en caso de fideicomisos. Este caso es muy común cuando los bienes inmuebles son propiedad de extranjeros dentro de zonas restringidas. Aquí en el caso de Sonora, todo lo que es el litoral, todo lo que es la costa, las playas, hablamos de Sonora, playas como San Carlos, María del Quino, Puerto Peñasco, donde buena parte de estos terrenos, de estas propiedades, son de extranjeros, constituyen estos fideicomisos y en buena medida estas propiedades son otorgadas en arrendamiento. El extranjero pasa tal vez el invierno, en caso de que dicho extranjero viva en algún país con condiciones de frío muy intensas. Es muy común que vengan a pasar aquí el invierno, que para nosotros es un invierno fuerte, pero para ellos, que acostumbrados a temperaturas bajo cero, la verdad es que andan como si estuvieran en verano. Se pasan unos meses dentro de las playas o en las propiedades o bienes inmuebles que tienen en las playas de nuestro estado de Sonora y así, diversas partes del país. Ellos no pueden ser propietarios directamente, crean estos fideicomisos. Y el tiempo o el periodo de tiempo en el cual no están en nuestro país, sino que están viviendo en su país de origen, dan en arrendamiento dichas propiedades para poder solventar los gastos de mantenimiento de las mismas. Lo correcto sería que el fideicomiso que tienen constituido sea quien se encargue de expedir, esto vamos a ver más adelante, de expedir los comprobantes por dichos arrendamientos, considerarse un ingreso para el fideicomiso y pagar los impuestos respectivos en nuestro país. Pero la verdad es que prácticamente no se hace, debido a que estas propiedades, por ser para periodos o para el descanso y vacaciones de las personas que las rentan, no piden comprobante y no existe el pago de impuestos en estos casos. Entonces vamos a ver aquí más adelante el caso de las obligaciones que tiene el fideicomiso que realiza arrendamiento de bienes inmuebles. Y dentro de las obligaciones de los contribuyentes que están dentro del régimen de arrendamiento, nos señala la ley de impuesto a la renta, dice que deben estar inscritas en el registro federal de contribuyentes, al igual que todos los demás. La fracción 2, llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su reglamento.
algo muy importante, nos señala a partir del punto, no quedan comprendidos en lo dispuesto en esta fracción, es decir, en la obligación de llevar contabilidad, quienes opten por la deducción del 35% a que se refiere el artículo 115 de esta ley, la que conocemos como deducción ciega o deducción opcional. Si como contribuyentes del régimen de arrendamiento optamos por la deducción del 35% directo a nuestros ingresos, no estamos obligados a llevar contabilidad. Pero aquí creo que existe una controversia y una duda. Bueno, quiere decir en ese caso que si soy contribuyente del régimen de arrendamiento, no estoy obligado a llevar contabilidad porque estoy optando por la deducción del 35% directa, ¿de acuerdo? Y que de acuerdo a esta fracción 2 me exime de la obligación de llevar contabilidad y por lo tanto no tengo que hacer el envío de mi contabilidad electrónica y todas las obligaciones que ello conlleva. Pues la verdad que para impuestos a la renta me está liberando de esta obligación de llevar contabilidad, pero para impuestos al valor agregado sigo teniendo la obligación de llevar contabilidad. Pues ahí es donde la obligación de la contabilidad electrónica sigue vigente desde mi punto de vista y la única opción que tendría es optar por mis cuentas como una facilidad para llevar la contabilidad y evitarme el envío de la contabilidad electrónica, o incluso en caso de que tuviera o que los ingresos que recibiera fueran por casa habitación, ingresos que están exentos de impuesto al valor agregado de IVA, en ese supuesto, si pudiera darse el caso de que no esté obligado totalmente, no haya ninguna obligación de llevar contabilidad y evitarme el famoso envío de la contabilidad electrónica. Bueno, seguimos con las obligaciones de los contribuyentes de arrendamiento. La tercera fracción es expedir comprobantes fiscales por las contraprestaciones recibidas, es decir, estamos obligados a emitir CFDI por las rentas que recibimos, presentar declaraciones provisionales y anual en los términos de esta ley. Recordemos que la provisional puede ser mensual o trimestral, si optamos por ella y cumplimos con los requisitos. La quinta es informar a las autoridades fiscales a través de los medios y formatos electrónicos que señale el SAT mediante reglas de carácter general a más tardar el día 17 del vencimiento posterior a aquel en que se realice la operación, importante esta parte, de las contraprestaciones recibidas en efectivo, en moneda nacional, así como en piezas de oro o de plata cuyo monto sea superior a 100,000 pesos. Es decir, si recibimos la renta de un bien inmueble en efectivo superior a 100,000 pesos, tenemos que dar aviso a la autoridad. De hecho, esta obligación es para prácticamente todos los capítulos de persona física que muchas de las veces no se está tomando en cuenta. Y esto es independiente a lo que señala la ley federal para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la famosa ley antilavado, que aparte nos señala que el arrendamiento es una actividad vulnerable, de alto riesgo, y que inhibe el pago de arrendamiento en efectivo superior a ciertos montos. Adicional a eso, y desde hace varios años, está esta obligación de informar los pagos superiores a 100,000 pesos en efectivo por arrendamiento. Es independiente de las obligaciones que señala la ley antilavado. El siguiente párrafo nos dice que esa información que vemos a las autoridades por los pagos superiores a 100,000 pesos que recibamos en tu caso, pues deberá de ser en los términos de la información a que se refiere esta fracción estará a disposición de la Secretaría de Hacienda en los términos del segundo párrafo del artículo 69 del Código Fiscal. ¿Y qué nos señala este artículo 69? Que es obligación de la autoridad guardar reserva al respecto de las declaraciones y datos que reciban de los contribuyentes. ¿Sí? Siguiente párrafo, que ya nos señala lo que les comentaba de los fideicomisos, ¿sí? Donde los ingresos a que se refiere este capítulo sean percibidos, es decir, cuando los ingresos a que se refiere este capítulo sean percibidos a través de operaciones de fideicomiso,
será la institución fiduciaria, es decir, la que administra el fideicomiso, que lleve los libros, expida los comprobantes fiscales y efectúe los pagos provisionales. Las personas a las que correspondan los rendimientos deberán solicitar a la institución fiduciaria el comprobante que se refiere al último párrafo del artículo anterior, el que deberán acompañar a su declaración anual. Es decir, el fideicomiso, a través de la fiduciaria, es decir, la institución financiera que administra dicho fideicomiso, será que se encargue de llevar los libros contables, emitir los comprobantes fiscales y efectuar los pagos provisionales. Y la institución fiduciaria tendrá que enviar a la persona que corresponda a los rendimientos, y que ya vimos que puede ser tanto el fideicomitente como el fideicomisario, dependiendo, ¿sí? Si como fideicomitente, ¿cuándo corresponderán los ingresos al fideicomitente por los rendimientos en el caso del arrendamiento? En los casos, normalmente eso dice la propia ley, nos señala que será en todos los casos. Le corresponderán los rendimientos como ingresos al fideicomitente, incluso cuando el fideicomisario sea otra persona. La única excepción es, para que no se consideren ingresos del fideicomitente, sino que sean ingresos del fideicomisario, cuando el fideicomitente no puede readquirir los bienes del fiduciario. Es decir, nunca volverán a ser parte de su patrimonio dichos bienes. A quien le correspondan los rendimientos, la institución fiduciaria tendrá que enviarle el comprobante respectivo donde se señalen los ingresos que se obtuvieron, los pagos provisionales que se efectuaron, para que presente su declaración anual por los rendimientos del fideicomiso en el caso de arrendamientos. Muy bien, son las 4:45. Bueno, acá en Sonora son las 4:45, sé que para ustedes son las 6:45, tenemos 2 horas de diferencia con el resto del país. Voy a dejarlo hasta aquí para no interrumpir lo que sería, o dejar a medias, lo que sería el capítulo 4 de los ingresos por enajenación de bienes. Concluimos por el día de hoy en esta sesión de la hora Anafinet. El día de hoy, 9 de agosto del 2016, concluimos con la sesión de la hora Anafinet. Llegamos hasta el régimen de arrendamiento, lo concluimos. Espero que haya sido de... Así es, Cristela, allá por el puerto de Veracruz, son las 6:44, supongo que ya están casi por partir de sus obligaciones, de sus labores. Acá, como te comento, son las 4:45, tenemos 2 horas de diferencia. Nos queda un rato más de trabajar aquí en la oficina. Les agradezco por estar presentes en este programa de la hora Anafinet. Gracias a cada uno de ustedes, a todos los que se reportaron aquí en el texto, a los que estuvieron presentes, a los que se agregaron después de iniciar. Veo aquí que se agregaron algunas personas posterior a que estuvimos iniciando. Gracias a Estela, Hugo, que me están reportando aquí por el chat de texto. Gracias a Santa, como siempre. Muchas gracias, Santa, por estar al pendiente de la hora Anafinet y de todas las transmisiones de nuestra aula virtual. Gracias, Rodolfo, Fernando. Muchas gracias. Les reitero la invitación a quienes están ahorita aquí conectados y no son socios en Anafinet. Les reitero la invitación que se afilien, que se integren a la agrupación, que den ese paso que les falta para integrarse activamente a nuestra agrupación. Gracias, José de Jalisco, Ramón. Los invito, pónganse ese propósito de afiliarse a nuestra agrupación, de contribuir a que podamos realizar actividades en conjunto cada vez que beneficien a un número mayor de contribuyentes y continuemos creciendo y siendo la comunidad fiscal más importante de México. Igual Nayeli de Tijuana, sí, Tijuana es la misma hora creo que ahorita que en Hermosillo, Nayeli, ¿no? Son las 4:45, ¿qué horas tienen por allá? Creo que ahorita coincidimos en horario con Tijuana. Les agradezco y como digo, así es, Nayeli, coincidimos con la hora. Les agradezco, como les comento, les reitero la invitación a afiliarse en Anafinet y les invito a nuestra próxima convención nacional que será llevada a cabo en la Riviera Maya
los días 6, 7 y 8 de octubre. Acompáñennos, participen, tendremos excelentes eventos sociales, eventos técnicos, eventos de convivencia, tendrán la oportunidad de convivir con la comunidad de Anafinet de todo el país. Anímense, si tienen interés en participar, pueden acercarse con Santa, que les dará informes. Además, en nuestra página web de la asociación, ahí tenemos todos los detalles de la convención. También, si quieren afiliarse, se pueden acercar a su representante estatal o local en su ciudad, o pueden acercarse a Santa, que les da la información, o con Angélica Mata, que es nuestra vocal de membresía. Ella está en Querétaro, pero la pueden ver, tiene su programa también aquí en el aula virtual. Acérquense con ella para que se afilien, o con un servidor. Con mucho gusto les puedo darles la información para que se afilien o para que participen en nuestra próxima convención. Mi correo personal es ceballos@anafinet.org. Estoy a las órdenes, aquí estamos desde Hermosillo. Gracias por haber estado presentes en la hora Anafinet, este 9 de agosto de 2016. Nos vemos el próximo martes. Gracias a todos. Hasta luego.